Para mi esposa Erika y para mí siempre será un privilegio estar aquí con ustedes en reconciliación, que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Estamos realmente agradecidos al Señor por esto. Y me recuerdo que fue en el verano, seguramente enero, que tuvimos la oportunidad de estar por allá en Guape compartiendo la palabra del Señor y presentándoles esos temas que son característicos de nuestro ministerio, que tratamos de aportar al conocimiento en la palabra del Señor distintas visiones que Dios nos va dando con el paso del tiempo. Me recuerdo que estábamos a comienzos de año y entonces la propuesta de la palabra iba por esa cuestión que es tan interesante de que toda la gente desea que el año que comienza sea mejor que el que se fue. Y dentro de esas líneas, la inolvidable palabra de que cambie de nuevo nuestra suerte, así como cambian los desiertos después de las lluvias. Y dentro de esas líneas, propuestas que siempre son polémicas, porque tipos como yo, que nos dedicamos a la prédica ideológica, que generalmente está dentro del campo apocalíptico, no tiene por qué toda la gente estar de acuerdo con las tesis que presentamos. Y seguramente lo que van a escuchar ahora también está dentro de ese campo polémico. Pero la intención del predicador siempre es edificar la iglesia, construirla, darle de alguna manera una proyección de crecimiento. Y en eso estamos hoy en esta bendita oportunidad. Efectivamente, andamos a las carreras. Lo nuestro es predicar continuamente. Nosotros predicamos con Erika en 200 iglesias distintas cada año. Y ya vamos sobre las 150 y todavía el año está lejos de terminar. Andamos realmente al galope. Tuvimos el jueves en Los Ángeles, efectivamente, y el viernes y sábado en Chillán, y la mañana de hoy también en Chillán. Y ahora con ustedes. Y de aquí nos vamos a Santiago, y el martes, muy temprano en la mañana, vamos a La Serena, Coquimbo, para predicar la palabra del Señor. Hasta el domingo próximo. Y a la vuelta de ese viaje tenemos una expedición a Arica, a compartir la palabra del Señor con amigos que ustedes conocen porque han estado de repente acá en Guape. Y al final del mes nos vamos a Calama a presentar el mensaje de Cristo. Y una serie de trabajos y actividades. Amigos míos, como ha pasado desde enero para acá, mucha agua bajo el puente, uno de nuestros viajes misioneros más destacados fue el viaje a Estados Unidos de América. Estuvimos 70 días en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos predicando la palabra. Un honor tremendo de ser predicador itinerante, viajero, conocer gente que evidentemente nunca habíamos visto y otros amigos que los vimos después de una larga ausencia. Dios abre caminos, así. Pues te ponía a andar y Dios abre caminos. Como el Mar Rojo, había que dar el primer paso en fe y así Dios abre caminos extraordinarios. Y así es que fue una experiencia inolvidable. Estados Unidos, otro mundo, con otro tipo de iglesia, con otras estructuras, una cantidad enorme de gentes evangélicas de orígenes latinos. Deben haber unos 5 millones aproximadamente de evangélicos en Estados Unidos de América que son de orígenes latinos. Y por lo tanto hay una diversidad enorme de congregaciones que visitar en distintos lugares. Y nosotros en la misericordia del Señor tuvimos la alegría y la bendición de compartir con lindas gentes. Aparte, cuando regresamos en el mes de junio, el 1 de junio, volvimos y nos metimos en un viaje misionero por Uruguay. Estuvimos predicando en Montevideo y naturalmente en otras ciudades de ese país memorable. Es el país menos evangélico de América Latina, donde el evangelio ha encontrado mayor resistencia para predicar la palabra de Dios. Así que iglesias que están plantadas en Uruguay son iglesias que tienen un gran mérito porque se han metido en lugares hostiles a la palabra del Señor. Los tipos se creen muy intelectuales, demasiado inteligentes para recibir el evangelio. Son todos tipos académicos, generalmente con acceso a universidades gratis. Es el país más laico que hay en América Latina. Pero gracias al Señor por las iglesias que han tenido la fuerza para penetrar un país hostil con el mensaje de Cristo. Nosotros hemos estado varias veces en Uruguay, pero hacía un largo tiempo que no volvíamos allí. Un privilegio. Y después de eso, Lima. Estuvimos predicando en Perú, compartiendo la palabra del Señor en la ciudad de Lima realmente,
y durante 10 días. Una experiencia única con esa gente de el RIMAC. Así es que, y después de eso hemos vuelto, estuvimos en Iquique, entre otras iglesias, vimos a los muchachos de Reconciliación allá en el Alto Hospicio, a quienes tenemos muchos deseos de volver a ver. Y hemos andado después Buenos Aires, Ciudad de La Plata, predicando el mensaje del Señor, haciendo amigos, porque tenemos proyectos misioneros que son de gran envergadura para volver a Europa, si Dios quiere, el día 20 de enero hasta el 28 de febrero. Son 40 días en que vamos a compartir la palabra del Señor, no solamente en España, sino también en otros lugares como Portugal, Francia y la inolvidable Italia. Así que ahí estamos, muchachos. ¿Por qué hablo de este tipo de cosas? Una, porque hay mucha gente que no nos conoce y de repente se preguntan quién es el viejo que les está hablando. Y es bueno que la gente sepa el currículum de los predicadores. Bueno, me siento muy orgulloso de servir al Señor, de que en su misericordia Dios nos dé la oportunidad de presentar un mensaje de buen nivel. Y por eso es que se abren puertas, porque los tipos se esfuerzan. Siempre le digo, igualmente a la gente que canta, vos tenés que ser de calidad excepcional. Y si eres bueno haciendo lo que haces, habrá gente que te verán y te invitarán a cantar. Los predicadores pasa lo mismo. Si el predicador es excepcionalmente bueno, siempre Dios va a abrir puertas para la gente que hace las cosas bien. Y lo digo en un segundo término porque hay gente joven, generalmente en iglesias como la de ustedes, que podrían aprovechar nuestra experiencia y animarse a ser predicadores de la palabra tempranamente. Porque esa es la gente que debemos capacitar. Personas que tienen juventud, que tienen fuerza, que son capaces de correr riesgos. El tipo viejo se cae y se le rompe un hueso enseguida, porque son de cristal los huesos del viejo. En cambio, vos agarráis una guagua, la podéis tirar de un cuarto piso y como tienen cartílago en lugar de hueso, realmente el golpe no los afecta mayormente. He visto testimonios de bebés que se han caído del cuarto piso, cayeron al prado, ahí al jardín, y los tipos continuaron vivos e intactos. Así es la gente joven, tiene lo que se llama la resiliencia, que es la capacidad de adoptar la forma original después de una transformación. Así que esa gente joven los invito, sean misioneros, muchachos, métanse a predicar la palabra del Señor, créanle a Dios, ábranse camino, sean gentes que exploren este gran mundo que Dios ha creado para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. A esa gente la invito a que consigan esa capacidad extraordinaria de abrirse paso en medio de la adversidad. Están todos invitados. Amigos míos, después de esta presentación de nuestro ministerio, vamos al tema bíblico que está en 2 Timoteo, ¿cómo no? Capítulo 4, debería ser el versículo 6-7, y necesito que alguien nos dé la lectura. Indudablemente es un tema del que partimos ahora con esta reflexión de la palabra. Una alegría tremenda estar aquí en la ciudad de Coronel, en esta zona de la ciudad que es Camilo Olavarría. Eso me trae los mejores recuerdos, junto con mi esposa Erika, porque fue justamente a esta población, Camilo Olavarría, que vinimos por primera vez en el año 1984 a comenzar a ser amigos en este lugar. Eso 40 años atrás. Aquí aparecieron los primeros amigos que nos dieron su amistad y cariño. Así es que celebramos que hayan personas que siguen siendo nuestros amigos y son de esta zona de la ciudad, personas que han venido de lejos también como hermano Ramón y asociados. ¿Dónde está hermano Ramón? Allí está, qué bien, han hecho un largo camino, los muchachos que hacen la grabación, veo también a Eduardo Vivero, que es un amigo de tiempo. Ellos son parte del grupo de gente que apoyan nuestros ministerios, que realmente son nuestros sponsors, por eso los menciono. Y le agradezco al Señor por personas como ellos, porque en medio de un tremendo esfuerzo que cada uno hace para mantener su vida continua y diaria, también son capaces de compartir las bendiciones de Dios que el Señor les da con equipos misioneros como nosotros. Así que de todo corazón, amigos, muchas gracias a todos ustedes. Leamos el texto de la palabra. ¿Alguien quiere leerlo? Sería 6-7, 2 Timoteo capítulo 4. Versículos 6 y 7. Habla el apóstol Pablo. Acá tenemos la lectura.
en la palabra del Señor. Gracias por esa buenísima lectura. Amigos míos, esta es la mejor definición del Evangelio que existe en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Y qué es esta definición del Evangelio? Esto, lo que dice Pablo, el tipo te define de manera excepcionalmente buena, muy certera, lo que realmente es el Evangelio de Cristo. La primera cosa que dice que esto es una batalla, una cuestión desconocida para la mayoría de la gente que se enrola en el Evangelio. Porque todos los muchachos creen que venir al Evangelio es un lugar edénico, idílico, donde vaya a ver al Señor, que te agarre en brazos como un corderito al lado de un arroyo y debajo de un sauce frondoso. Entonces los tipos dicen, si vengo al Evangelio se me van a acabar todos los problemas. Y va a comenzar el jardín del Edén. Y de repente este otro experimentado guerrero te dice, no muchacho, he peleado la buena batalla. Sí, la primera cosa que te sorprende es que esta cuestión sea un campo de guerra. Cuando uno avanza en el Evangelio te das cuenta que este es un campo de batalla, que vas a tener tremendos problemas en la vida y que si antes peleabas contra seres humanos, ahora vais a pelear contra el mismísimo diablo. Y esa cuestión complica las cosas. Por eso la gente se queja mucho cuando encuentra hostilidades, situaciones adversas, situaciones difíciles que a veces se dan en el plano de la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la gente. Mucha gente de iglesia comienzan a ver espectros terribles como son las fuerzas demoníacas. Otros experimentan crisis impresionantes en el campo de la salud y se preguntan ¿por qué me pasa esto a mí? Y las respuestas indudablemente no son abundantes tampoco, porque cada persona pelea su propia batalla. Las batallas de cada uno son completamente distintas a las de los demás. Y cada uno tiene su campo de batalla y cada uno tendrá, si Dios lo permite, victorias abundantes y cada uno tendrá, si Dios lo permite, derrotas a veces impresionantes. La cuestión es que el Evangelio te plantea eso. Este es un campo de guerra. Siempre digo a la gente una cuestión que tiene que ver con la realidad del sistema en que vivimos. La Tierra es una cárcel. El planeta, esta esfera a la que llamamos Tierra, Gea, es una cárcel. Y según los que saben de estos temas profundos, dicen que aquí, lo dice The Men in Black, y es una verdad absoluta, porque los tipos que escribieron ese tipo de guiones son expertos en este tipo de cuestiones oscuras, dicen que aquí en la Tierra se concentran todas las escorias del universo, incluido Lucifer, el diablo, la muerte, el infierno, están todos aquí. Prisioneros, nadie se escapa de este sistema carcelario. Y por lo tanto, la Tierra es una cárcel, están todos presos acá. Solo que la mayoría de la gente ni siquiera se dan cuenta que están presos. Uno se da cuenta que ha estado preso cuando Cristo te liberta. Después de eso no tenés ninguna idea. La mayoría de la gente, si tú le preguntas, le decís, ¿tú te consideras un preso en este sistema aquí en la tierra? Tipo, diga, vos estás chiflado, estoy completamente libre, tengo casa, tengo auto, voy para donde se me ocurre. Pero sinceramente esta es una cárcel. El hombre nace en esta prisión, vive en esta prisión, se reproduce en esta prisión, produciendo otros prisioneros, que son las generaciones que cada uno tiene en su familia, y muere en esta prisión. La mayoría sin enterarse de que su destino siempre ha sido la cárcel. Por eso cuando Jesús de Nazaret aparece con este mensaje libertador, libertario del Evangelio, citando las palabras del Antiguo Testamento, dice que Él vino a dar libertad a los cautivos y a proclamar apertura de cárcel a los prisioneros. Amigos míos, hay una tesis tremendamente importante que dice que el único lugar de los universos donde la muerte está prisionera es aquí en la tierra y por lo tanto la muerte no existe en un lugar fuera de esta tierra. Y que el gran problema de los seres humanos es el hecho que no pueden salir de esta cárcel planetaria en la que vivimos. Por eso los tipos de ciencia, los que se dedican a estas cuestiones que parecen tan fantásticas, la idea mayor que los embarga y que los domina es tratar de salir de este planeta, porque los tipos saben, sospechan mucho más que gente religiosa como nosotros, que la muerte solamente existe aquí. Y que si tuvieran la capacidad de emigrar a otros lugares
más lejanos de esta Tierra en el espacio exterior, lo que se llama el sistema solar, alcanzarían a lo menos una larga vida o se convertirían en inmortales. Esa es la tesis de la NASA, es la tesis de los grandes inventores de la astronáutica soviética, que fueron los primeros en percibir esta tesis y que se la inyectaron a todos los tipos que están metidos en la exploración espacial, incluidos franceses, chinos, naturalmente gente del Reino Unido o cualquier otro país como la India, que también tiene planes de exploración de este sistema solar. Por eso los tipos te hablan de formar colonias en la Luna y otros planteando la idea de poner colonias humanas en el planeta Marte. La NASA tiene un proyecto de ese tipo. En el año 2040, en ¿cuánto? 15 años más, los tipos pretenden poner gente en el planeta Marte. Colonia marciana de humanos. Porque saben realmente que esta es la realidad. La muerte solo existe aquí, en la Tierra. Y si tuvieran la capacidad de emigrar de este sistema, alcanzarían cosas insospechadas en el alargue de la vida o se convertirían en inmortales. Esa es la tesis. Ahora, el apóstol cuando plantea ese concepto de batalla, lo plantea incluso hasta la resistencia extrema, que es enfrentar la muerte. Por eso lo dice en el versículo 6 con mucha fuerza, porque yo ya estoy para ser sacrificado, sabía que lo iban a matar, y el tiempo de mi partida está cercano. Cuando la gente entra en esta realidad de que la tierra es un campo de batalla, que es la primera cosa que menciona el apóstol, se va dando cuenta que esta cuestión, tener problemas, es una cuestión habitual. Es muy difícil encontrar un tipo que viva en el mundo que diga yo no tengo ni un problema. Me acuerdo, uno de nuestros profesores en teología nos decía, el mayor problema es no tener problemas. Esa cuestión es así. Así que si ustedes vienen hoy y tienen problemas, eso es lo más natural del mundo, que tengan problemas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, yo he vencido al mundo. La batalla se pelea en distintos frentes. Esta es la primera cuestión que aparece aquí en la tesis del apóstol Pablo. Siendo este un planeta carcelario, vos te imagináis, hay reportajes que a veces se ven en televisión o se pueden buscar en otras fuentes, de los problemas terribles que hay dentro de una cárcel. Los tipos se matan, se hacen pedazos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar predicando en el penal de Olmos, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Uno de los peores penales que existen en el mundo. Espantoso. En tiempo bastante atrás estuvimos predicando en Taquembú, que es el peor de todos los penales en Asunción, en Paraguay, tipo salvaje. Ahí en Olmo, un día se armó una revuelta entre los presos y mataron como a 160 presos, entre ellos mismos se mataron. Y como los locos hacen pan amasado ahí todos los días para una población penal como de 5.000 presos, pues te imaginéis la panadería que debe haber ahí. En los hornos metieron a los presos enemigos de los grupos que se sublevaron y los quemaron a todos, de ese nivel. Aparte otros que los mataron a los cuchillazos. Entonces una cárcel es un desorden impresionante y el mundo entero es una cárcel. Así que vos te podés imaginar los problemas que hay en el mundo. Por eso cuando la iglesia tiene este concepto claro, que la batalla que se pelea aquí en este mundo es feroz y terrible, es una batalla a muerte, tú no tenés ningún derecho de quejarte si las cosas no te funcionan bien. Hemos nacido en una prisión y con toda certeza la mayoría va a morir en esta prisión. A menos que Dios haga lo que hizo con Enoc. Por eso el texto dice, lo sacó de en medio de este sistema y lo traspuso para no ver muerte. Porque esa es la forma como Enoc es trasladado a otro sistema donde la muerte no existe. Si el único lugar donde la muerte está presente es aquí. Aparte, la muerte en este sistema planetario, aquí en la Tierra, está acompañado de otro elemento que es el Hades, que son el infierno, el Seol, en el lenguaje de los hebreos. Este es el lugar donde están todos los condenados. Y por eso que los problemas que hay son terribles. Esta es una cárcel, la vida es una cárcel, el sistema. A ti te puede parecer ordenado, pero realmente un desorden terrible el que hay.
Por eso las guerras, las destrucciones, el hambre, la injusticia, estas cuestiones que de repente a algunos los tocan y a otros no, porque hay países que viven más en un estado de paz. Pero el mundo entero como globo es una cárcel, un sistema carcelario impresionante donde el diablo lo domina todo y así tiene a la gente. Las naciones se escapan muy poco de esta cosa. Acá está lleno de puros problemas y muerte no va. Hacia donde tú mires, ves muerte, destrucción, desolación. Y de repente, igual que en las cárceles, hay pabellones de encarcelados que viven más o menos tranquilos porque hay códigos que tienen que respetarse en esas situaciones. En los países también, hay países que viven bastante tranquilos y son más civilizados que nosotros, donde realmente a veces no existen muchos lugares ni pobreza ni crimen, pero son países excepcionales. El mejor país para vivir en el mundo se llama Luxemburgo, está en Europa. Es el país que tiene el más alto índice de ingresos y es un país chico, seguramente por eso es menos malo que el resto. Pero los países grandes son todos problemáticos. Luxemburgo es el país más civilizado que tiene este planeta, donde no existe ni el crimen ni la miseria. Pero a esos locos les va a durar poco si todos quieren irse para allá, porque es el jardín del Edén. Así también el sistema carcelario. Dentro de las cárceles yo tengo varios amigos que son capellanes de cárcel aquí en Chile y me cuentan la historia. Por eso las cárceles, en todas las cárceles de este país nuestro como en otros países, hay lugares donde las iglesias evangélicas predican el evangelio y hay pabellones o módulos de gente que están encarcelada y que el evangelio penetra de tal manera que ese módulo se vuelve pacífico. Donde no hay ni droga, ni hay crimen, ni hay violación entre los presos. Los tipos viven ordenados. Están presos y condenados a veces por años, pero es un lugar donde hay gente que tiene el respeto por la vida y que son realmente de conducta excepcionales. Para un alcaide, que es el que regenta la cárcel, ese tipo de preso es el tipo de preso que todos los alcaides, que son los que gerencian una cárcel, desearían tener. Presos que no le dan ningún problema. Ojalá, pero los otros en otros lugares es espantoso. Y por eso la gente cuando ingresa a una cárcel lo primero que quiere es que lo lleven al pabellón de los evangélicos. Porque ahí no corre el riesgo que te maten, que te violen o que tengan alguna actitud agresiva en contra de las personas que recién ingresan. El mundo es una cárcel. Tú tenés que mirarlo nomás y te vas a dar cuenta que enseguida esta cuestión es así. Y en medio de esta cárcel, el apóstol plantea la tesis de que él ha peleado la buena batalla. Si cuando la gente tiene problemas, es lo más normal del mundo tener problemas. Solo que la persona debe enfrentarlos y si tiene la capacidad de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, el evangelio los va llevando por un camino donde los problemas se anulan y donde existe la bendición de Dios con prosperidad total. Pero esa cuestión hay que agarrarla desde antes de tomarte tu primer biberón. Porque la Biblia lo dice, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en los caminos de los pecadores, ni en la silla de los burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y en todo lo que pone mano le va bien. Y aunque ese loco viva preso en este sistema carcelario que es la tierra, la bendición de Dios le va a dar una vida completa y absolutamente diferente. Por eso ustedes están aquí esta noche. Porque es muy difícil librarse de las angustias del mundo, pero el Evangelio te plantea esa tesis extraordinaria. Por eso, cuando Jesús presenta el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, al final el código de la palabra dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre inteligente que fundó su casa sobre la roca y aunque vinieron vendavales, turbiones, tifones, aunque vino el tsunami, aunque cayó la lluvia, aunque hubo eventos meteorológicos devastadores, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dicen los teólogos que los capítulos 5, 6, 7 de Mateo es la carta de navegación
para toda la gente que formamos la iglesia de Jesucristo. Ese es el código. Dios te enseña, si haces esto, te va a ir bien en la vida. Como por ejemplo, las bienaventuranzas, que es la primera cuestión que plantea el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso te habla de la ausencia de orgullo en el corazón humano. La primera cuestión que Dios le plantea a la gente, le dice, abandonen la arrogancia, muchachos, abandonen el orgullo, abandonen esa cuestión de creerse la muerte, déjense de lesera, aprendan a perdonar, a vivir una vida simple y sencilla, independientemente de los rangos de el acceso al dinero y a esa situación social, al escalafón social al que tú pertenezcas. Independientemente de eso, la gente tiene que aprender la primera ley que aparece en la primera bienaventuranza, la sencillez de corazón. Tal como Jesús lo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero la única manera de ser manso y humilde de corazón es haber pasado por el camino del dolor, donde Dios te amansa. Esa cuestión es muy difícil. Aprender la disciplina del dolor y aprender esta cuestión que tiene que ver con el por qué la gente sufre. Si a vos te agarran a palos, siempre vais a preguntar, ¿y por qué me pegáis? Porque es lógico. Y cuando la gente sufre, le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Y no solamente el por qué, que es la razón, sino el para qué, que es el propósito en la vida. Cuando la gente descubre el porqué y el para qué del sufrimiento, entonces eso trae un tremendo nivel de consolación en la vida de las personas. Porque el tipo sabe la razón por la que sufre y por la que le pasa lo que le pasa, y también percibe el propósito de esa disciplina terrible y espantosa que la vida le aplica a mucha gente. Entre ellos el tema de las enfermedades, el dolor, la pérdida de un familiar en tiempo que no debería irse, la ausencia, la ruptura del matrimonio, cuestiones que tienen que ver con las cuestiones afectivas de la gente. Te vas dando cuenta de que esta cosa en este mundo impera una cuestión carcelaria que es el dolor, permanentemente, si esa es la razón principal por la que la gente sufre, porque está en un campo de dolor, de prisionero, y sería anormal que dentro de una cárcel no haya sufrimiento, y esta cuestión es una cárcel. Ahora, librarse de ese sufrimiento en medio del valle de sombras y de muerte, vos tenés que ser realmente un ángel para aprender la mecánica para evitar el sufrimiento. Y lo que la Biblia te enseña es justamente eso, que te dice que te puede ir muy bien en una vida llena de dolor, de sacrificio y de muerte. La gente dice, eso es lo que quiero, aprender la mecánica. Ahora, para llegar a aprender esa forma, cómo eludir el dolor en la vida, vos tenés que ser, por una parte, muy inteligente para captar la sabiduría divina y por otra parte, tener buenos instructores que te enseñen la mecánica que te libra del dolor. Bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, cuando la gente trabaja para Dios, se consiguen 3 cosas extraordinarias. La primera de ellas es que Dios te alarga la vida. La segunda cosa es que Dios te mantiene completamente sano. Esa cuestión es real, no es cuento chino. Y la tercera cosa es que la mente, la croqueta, el cerebro, las neuronas, el corazón, lo que vos queráis, Dios se las arregla para agregarte más sabiduría en el final de los días. Porque el tipo viejo debe morir, como dice el Salmo, desciende a la tumba como un montón de trigo, es decir, en la abundancia total y absoluta. Yo he conocido casos de tipos que han vivido ese tipo de vida. Cuando la gente camina con Dios, acontecen cosas extrañas y extraordinarias. Una de las cosas, son 2 cosas realmente impresionantes en este caminar con Dios. Una de las cosas que Dios le da a sus amigos es conocer el día en que la muerte va a venir por ellos. Sinceramente, la muerte es como alguien dice que la muerte viene, pero no se lleva nada de ti, porque ya moriste hace mucho tiempo. Es la tesis que plantea el apóstol Pablo. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo.
El tipo murió hace mucho tiempo. La muerte no tiene nada que arrebatarle. Ahora, para llegar a ese nivel del apóstol, oh, muchachos, hay que crecer una barbaridad para tener esa experiencia. Que la muerte venga por alguien y la muerte no se lleve nada, porque es todo. Hace tiempo que ya desapareció del tipo. Y por eso grita el apóstol con fuerza, este loco es extraordinario. Por eso el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, que debe ser muy poco, no lo vivo en mi carne por mis propias fuerzas, sino que en ese amor, en esa pasión de Cristo. Que bueno, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en aquel que me llamó a ser su predicador. Esa cuestión es extraordinaria. Entonces lo primero que hay, que Dios te dice el día que te va a llevar. Esa cuestión es un conocimiento impresionante. Porque teniendo ese conocimiento, incluso la gente puede eludir el momento de la muerte y alargar la vida. Esos son los secretos de Dios. Dios te alarga la vida. Y la otra cosa que el tipo llega a conocer en este andar con Cristo de una manera íntima, tremenda, es conocer el verdadero nombre con el que está escrito en el libro de la vida. La Biblia te enseña cosas tremendamente mistéricas, entre ellas este tema del nombre. ¿Cómo cantamos en nuestras iglesias pentecostales? Cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre, yo responderé. Solo que en el libro de la vida el nombre no es el que tenemos en la cédula de identidad. Es un nombre distinto en un idioma angelical. Y llegar a conocer el verdadero nombre que cada uno de nosotros tiene en ese libro de la vida, el registro cósmico, es una cuestión de otro mundo. ¿A quién Dios le comparte ese secreto? A los tipos que son sus amigos. Como Abraham, que le cambió el nombre. Primero se llamaba Padre enaltecido y después se llama Padre de multitudes, Padre de naciones. Primero era Abram, hacía secas, y ahora después se llama Abraham. Por eso en el Nuevo Testamento también hay cambios de nombres, como en el caso de Pedro, que era Simón Pedro, y después viene entonces otra nomenclatura. El mismo caso de Saulo, Saulo de Tarso, después se llama Pablo, el apóstol de los gentiles. Hay cambio de nombre. Dios lo hace siempre. Lo mismo que pasó cuando Jacob lucha con el ángel. ¿Qué es lo que hace el ángel? Le cambia el nombre y le dice, tú hasta ahora te llamas Jacob, pero a contar de este instante tu nombre será Israel, el que lucha con Dios. Extraordinario los cambios, porque cuando la gente, Dios le cambia el nombre, le cambia el destino, porque cada nombre es un número. Y cuando los números Dios los cambia, siempre es para bendición superior, tremenda y extraordinaria. Ese es el secreto del nombre. Todo nombre tiene un equivalente numérico. Conocer ese secreto, que solamente los tipos más iluminados lo conocen, porque esta cuestión no es para toda la gente. La mayoría no sabemos, como alguien le dice, vos no sabés ni cómo te llamáis. De repente parece esa cuestión una cosa ofensiva. Y aunque los tipos que te dicen no saben por qué te dicen, pero es verdad, no sabéis ni cómo te llamáis. Dios mío. Por eso este secreto de caminar con Dios tiene otro horizonte. Y a la gente nuestra, gente de iglesia como ustedes, estamos aquí justamente en esta disertación de la palabra, tratando de meterle en el corazón el hecho que cuando la gente busca a Dios, trabaja para Dios, vos vas a encontrar tesoros de Dios que permanecen escondidos a la mirada de la mayoría de la gente, pero que Dios los comparte con aquellos que alcanzan la luz de la palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas más grandes y ocultas que tú no conoces, porque así es Dios. Dios se las enseña a la gente, no están escritas. Dios te las da. Por eso el Espíritu Santo viene para dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, para recordarte todas las cosas y para enseñarte todas las cosas. Hay cuestiones extraordinarias en la vida de la gente. Es el tesoro con el que se nace, pero que al tipo le cuesta mucho abrir el cofre del alma donde está el tesoro divino.
y tener la gracia de descubrir ese tesoro de Dios que está inserto en el corazón de la gente de iglesia es una tarea extraordinaria. Por eso cuando un tipo descubre la presencia y la esencia de Dios en su vida, es un tipo que se declara millonario, que no necesita nada, porque el tesoro de Dios es tan inmenso, tan grande, que no hay nada en el mundo que sea superior al valor de lo que Dios ha puesto en el corazón de su iglesia. Ahora, descubrir ese tesoro es una de las cosas que más cuesta, pero cuando la gente logra descubrir ese tesoro interno, por eso el tesoro escondido, la perla de gran precio, todas esas cuestiones de las parábolas de Jesús de Nazaret, capítulo 13 de Mateo, de otro planeta. Y nunca más te encontrarás miserable, pobre. No, vas a ser un tipo rico, porque vas a descubrir riquezas que no son de este mundo. Por eso cuando la gente camina con Dios, la vida cambia completamente. El apóstol Pablo parte de la primera tesis, que la vida en que vivimos es una batalla continua. Y cuando él plantea este tema de la batalla, te presenta unas cuestiones que son extraordinarias. Por ejemplo, que la batalla a la que se refiere en su experiencia apostólica es una cuestión que está en varios frentes. Está fuera de él, que es el mundo, pero también la batalla está dentro de él, que es su propio conflicto personal, su relación con Dios y sobre todo este tema tremendo de la santificación, de la santidad. La batalla a la que se refiere el apóstol Pablo en el texto no es simplemente la batalla contra fuerzas malignas, terribles y espantosas. Es como dicen los teólogos, que los tres campos de batalla son el diablo, que es el demonio, la fuerza oscura, enemiga de Dios, está el mundo y está también el otro concepto que es muy teológico, que es el concepto la carne, que es la referencia al mismo personaje que pretende ganar esta batalla. Por lo tanto, esos son los tres frentes en los que se debate la batalla de un cristiano. El diablo, el mundo y la carne. De los tres lugares de conflicto, los más problemáticos no son ni el diablo ni el mundo. El mayor conflicto está dentro de nosotros mismos. Y cuando la gente logra desarrollar una actitud realmente victoriosa en su propia vida, alcanza los otros dos niveles de conquista. Porque el más difícil de todos los enemigos es la propia realidad carnal que hay dentro del corazón humano. Por eso el apóstol Pablo, cuando esta tesis la desarrolla mucho en el libro de Romanos. Pues hay que leer el libro de Romanos, pues chiquillos. Buenísimo. Tipo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y se considera a sí mismo una víctima de sí mismo. Porque él dice, yo llevo sobre mis lomos un cadáver que me está matando. Y a menos que Cristo me libere de este terrible cuerpo de muerte que llevo conmigo, yo también moriré. ¿Por qué? Él apela a una costumbre, esta cuestión la explican todos los teólogos, no es ninguna cosa que haya descubierto la pólvora con esto, pero apela a una imagen que se da en los viejos tiempos del Imperio Romano. Cuando había alguien que cometía un homicidio, mataba a 8, lo que hacía la justicia romana era agarrar al homicida y al muerto, al cadáver, la víctima, y se amarraban al muerto, pero así, sobre la marcha. Se la amarraban al lomo del tipo que había asesinado, con unas cuerdas que era imposible zafarse. Y lo llevaban fuera de la ciudad y a veces lejos de la ciudad, a campos más desérticos, y lo dejaban lejos de la civilización para que la justicia se aplicara. Eso literalmente es cargar con el muerto. Al tipo lo tenían, era cuestión de un par de días como mucho, para que el asesino muriera también, con dos elementos que son determinantes de la muerte que se aplicaba. Uno, esta cuestión de la descomposición cadavérica. Evidentemente, el cadáver se descomponía y el olor era espantoso. Y la otra cuestión terrible era el miedo que genera llevar un muerto encima del cuerpo. Aparte que el tipo lo había asesinado. Yo me imagino un poco esas imágenes fantasmagóricas, terribles de la culpabilidad. Y ahora
a la persona que él mató, que tanto dio, la tiene amarrada sobre su lomo. Esa cuestión lo mata al asesino. Nunca nadie zafó de ese tipo de muerte. Todos inexorablemente murieron de miedo y de la contaminación cadavérica. Ese era el suplicio de los romanos en los viejos tiempos. Y a esa imagen alude el apóstol y dice: yo llevo un cuerpo de muerte sobre mí. Y si Cristo no me libera de este cadáver, yo voy a morir. Tremenda imagen, ¿eh? Ahora, cada persona que no conoce a Cristo lleva un muerto sobre sus espaldas. Por eso los pecados de la gente tienen un olor putrefacto, hediondo. Los tipos huelen a diablo, a demonio, huelen a maldición los tipos. Cuando los ves, los miras, te das cuenta que los tipos son insoportables. Llevan un olor putrefacto, no solo el olor de su pecado, sino la maldad que aflora como un cadáver fuera de sus realidades. Los tipos los mirás y te das cuenta, está perdido este loco. Y hay algunos que nunca más regresan a la vida. Por eso la batalla, la principal de todas las batallas, es contra nosotros mismos. Y el día que la gente de iglesia logran vencerse a sí mismos, logran que ese cadáver que llevan sobre su espalda, Cristo lo saque, es cuando conocen la vida verdadera. Si la gente sigue llevando ese cuerpo de muerte, lo va a llevar al pecado, a la corrupción, a la maldad. Es una lucha terrible. Por eso se habla en el Evangelio de nacer de nuevo. Y esa cuestión tiene que darse. Por eso los grandes evangelistas te dicen una cuestión que es muy real. Que la verdadera, que la visión, la realidad, la esencia, la demostración de un arrepentimiento genuino y de una conversión sincera se llama cambio. Que si no hay cambio en la gente, no tenéis nada en la gente. Podéis tener simulación. Parece que fueran realmente cristianos. Parece que fueran personas que se parecen al resto de la gente de iglesia. Y de repente, el lobo saca las garras y produce un escándalo impresionante dentro de las congregaciones. Es como canta uno por ahí: el muerto no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces la iglesia también, esta cuestión de simular, el tipo parece evangélico, parece que va para el cielo, parece que es ángel, y de repente, la sorpresa, el lobo sacó la garra, y la pata del lobo y la pata de la oveja son completamente distintas. Esa es la cuestión. Por eso el que piense que esté firme, mire que no caiga. Cada persona conoce su realidad. Pero esa realidad generalmente no la conoce nadie más sino la persona misma. Por eso la palabra inequívoca de Cristo: por su fruto los conoceréis. Y chao, no importa lo que haga, si el tipo es profeta, si predica, si hace milagros, puede hacer muchas cosas, pero por su fruto los conoceréis, porque cada árbol da fruto de la naturaleza de la que está hecho. Si el tipo es bueno, va a dar frutos buenos. Si el loco es malo, va a dar frutos malos. Aparentemente en algún momento da frutos buenos, pero si en algún momento surge el fruto oscuro, el tipo es oscuro. Esa cuestión es terrible, hermano. Por eso el evangelio es batalla. Y la principal y la más terrible de todas las batallas se da dentro de la propia persona. Cada uno debe conocerse a sí mismo, como dice el gran filósofo. Conócete a ti mismo. Esa cuestión es fundamental. Y las áreas sobre las que lucha la gente son esas tres: el diablo, el mundo y la carne, que es la misma persona. Y dentro de esa lucha de la carne también hay tres áreas en las que se debate el pecado de las personas, que son el sexo, el dinero y el orgullo. Esta cuestión que tiene que ver con la sexualidad, lo que tiene que ver con la cuestión del dinero, que no es solamente con la plata, sino con las ambiciones de las cosas materiales. Y el otro elemento terrible es el orgullo, la vanidad personal. Entonces, estamos aquí para aprender esta mecánica. Uno de los más grandes problemas y lo que mayor problema trae a las congregaciones siempre es los pecados sexuales de la gente. De esta cuestión, en ambientes tan angelicales como ustedes, evidentemente se habla poco sobre estas metidas de pata de la gente, pero tenéis que tener cuidado. Casos de adulterio, fornicación, pedofilia,
cuestiones que tienen que ver con las conductas homosexuales, lésbicas, gente que de repente tienen tendencia a la pedofilia, al abuso de menores. Esa cuestión es muy común en los ambientes religiosos. Igual que en el ambiente de los curas, la Iglesia Católica. ¿Por qué está hecho pedazos la Iglesia Católica? Porque los curas en general son una tropa de degenerados, acusados de una cantidad enorme de hechos que tienen que ver con la homosexualidad y la pedofilia. La Iglesia Católica está destruida. Y en ambientes donde se usa mucho esta cuestión hermética, cerrada de los movimientos religiosos, se producen más escándalos sexuales que en cualquier otro lugar donde la iglesia es abierta. Por eso los Amish, que son tan admirados en Estados Unidos de América, que viven en comunidades cerradas, los tipos tienen unas historias de escándalos sexuales impresionantes. Lo que ha pasado con los testigos de Jehová en su momento, lo que ha ocurrido con los mormones, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares. Una cuestión impresionante. Estas sociedades religiosas que son muy herméticas son los que más tienen tendencia a los grandes escándalos. Esa cuestión es así. Por eso hay que tener mucho cuidado. La gente debe aprender una cuestión que es lo que te dice el Nuevo Testamento. Somos carta abierta y leída de todos los hombres. Si la iglesia no tiene nada que esconder, la iglesia tiene que vivir una vida expuesta a la crítica y al comentario del mundo. Es más, eso es lo nuestro. Bendito Dios, un día aparece en el Salmo un loco que le dice a Dios, frente a su propio rostro, Señor, examíname y ve si hay en mí maldad. Para llegar a ese nivel, muchachos, es de otro mundo el loco que le dijo eso a Dios. Examíname, Señor, y ve si hay maldad en mí. Por eso cuando la gente sirve a Dios no tenés nada que ocultar. Nada. Y si alguien te pregunta, te conoce, los vecinos, tu familia, no tenés nada que ocultar. El tipo que vive en esa libertad es un tipo que realmente conoce la esencia profunda del Evangelio. Porque la esencia del Evangelio siempre es la santidad. Siempre. Por eso el texto que dice, la santidad conviene a tu casa. Esa es la traducción de nuestra Biblia. Otra traducción dice una frase impresionante sobre el mismo texto. La santidad es el adorno eterno de tu templo. Qué linda frase, hermano. A veces adornamos los templos con florcitas de verdad o de plástico, como sea. Tratamos de que lo que llamamos la casa del Señor sea atractiva y sea un refugio donde adoramos a Dios. Pero Dios prefiere otro tipo de adorno. La santidad de los que vienen a adorarlo, esa cuestión le impacta. Gente buena, locos confiables. Ay, bendito Dios, qué bueno. Esa esencia que tiene que tener un pastor para pararse algún día delante de la gente de su iglesia y decirle, mírenme aquí, yo nunca los voy a defraudar, nunca seré para ninguno de ustedes una causa de escándalo. Ese pastor es el que queremos. Un tipo que nos asegure, que nos prometa que antes se va a suicidar con una piedra de molino antes de provocar un escándalo en la iglesia de Cristo. Estamos llenos de locos que nos han defraudado. Y una de las cosas más terribles es que alguno de nosotros defraude a la iglesia. Por eso el camino de Dios sigue siendo angosto y la puerta sigue siendo estrecha. La peor de todas las batallas se da en los planos personales de la vida de cada uno. Ahora, cuando uno parte en la vida, siendo muy joven, puede planificar la vida para vivir una vida de santidad, de ese tipo de santidad que Dios aplaude, que Dios pulgar arriba el jefe. Me gusta eso. Gente joven, un tipo que se cría en la iglesia, que tiene padres que lo conducen por el camino de Dios o que tiene la alegría de llegar al camino de Dios tempranamente. Tipo que todavía no ha tenido la oportunidad de ser pecador, consumado o malo como muchos otros. Que obedece la palabra de Dios, que hace de la palabra la lámpara que guía sus pasos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Eterno que conduce la vida de un hombre joven, hombre o mujer. Que a pesar de las tentaciones que tenga la vida y los avatares que tenga la vida,
el tipo es capaz de conservar su sexualidad pura antes de casarse. Y que es capaz de mantenerse en ese estado de virginidad que Dios tanto aplaude en los seres humanos, hombres y mujeres. Para llegar a ese nivel, el loco tiene que haber estado siempre en la casa de Dios, ¿eh? Porque esta cuestión no es fácil agarrarla. Y después los tipos se preguntan, ¿y por qué me va a mí como me va? ¿Por qué me salieron los hijos que me salieron? Todas esas cuestiones son gravitantes. ¿Vos queréis que chiste? Que no es cuestión de decirle, Señor, perdóname. Dios puede perdonar los pecados de toda la gente, pero evitarle las consecuencias, las macanas que se ha mandado, es muy difícil. Porque la ley principal es, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso los pecados personales son incidentes en la vida de los hijos. En todo el árbol genealógico, esa cuestión tenéis que tenerla clara. El campo de batalla es uno mismo, el más terrible de todos los campos. Y por eso esa cuestión puede repercutir en los hijos que la gente tiene. Repercute en las enfermedades. Todas las cosas que a la gente le pasan tienen una explicación y una razón de ser. No hay ninguna cosa que venga sin un motivo preciso. Por eso los grandes pensadores dicen que hay dos grandes leyes en todos los mundos y en todos los universos. Primera ley, Dios es justo. Segunda ley, la terrible ley, el hombre es libre. Dios le dice a la gente, a ti, a mí, a cualquiera, vos podías hacer lo que queráis con tu vida, pero en algún momento vas a tener que dar cuenta de lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 11. Claro, hombres y mujeres. Los tipos hacen cosas indebidas, a veces nadie se entera, pero de repente va a aparecer la planta de la semilla que la gente sembró. Los afectados pueden ser sus hijos, puede ser él mismo, pueden ser los nietos. Alguien que lleve su nombre y su sangre en el futuro será afectado. Esa es la ley de la vida. Lo mismo cuando la gente es buena, cuando los tipos hacen cosas buenas. A lo mejor en el momento tú no recibes la recompensa de tu acto, que es un acto sagrado, bendito, divino, de hacer cosas buenas. Pero de repente alguien en el futuro que lleve tu sangre y tu nombre cosecharán lo que ellos no plantaron, pero que tú sembraste en un momento atrás en tu vida. Es bueno pensar así, muchachos. Por eso esta es la palabra. Esta es una batalla. La batalla más terrible se libra dentro de nosotros mismos. Ni el diablo ni el mundo son tan peligrosos como ustedes mismos para ustedes mismos. Por eso cuando la gente es capaz de dominarse a sí mismo, alcanzar un dominio propio, que eso es lo que establece la Biblia. Por eso cuando se hace la enunciación de las 9 virtudes que tiene el Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu, la última que aparece es dominio propio, que se llama templanza. ¿Sabéis lo que significa eso? El dominio sobre la vida sexual. Esa es la templanza. Tipo que está dentro del campo de la templanza es santo, es limpio en la sexualidad, que se llama dominio propio en el lenguaje natural y actual de este tiempo. Todo tipo que tiene algún desorden, hombre o mujeres, en la sexualidad, está en un peligro que es grave. Por eso el único lugar donde la vida sexual está permitida es el matrimonio. Y cualquier cosa que tenga que ver con sexualidad fuera del matrimonio es espurio. Tiene niveles muy dolorosos de condenación. Y no es que Dios sea un ogro, no es que Dios le encante andar dándole paliza a la gente. Dios no tiene ese sentido vengativo, porque Dios es amor, primeramente. Pero cuando los tipos hacen tonteras, la vida es la que se encarga de darles paliza. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado. Este es el campo de batalla. Por eso cuando tú estás en este campo de batalla, tienes la posibilidad de salir vencedor. Y lo que te indica el camino de la victoria es justamente la palabra. La batalla. La peor de todas las batallas es la que peleamos contra nosotros mismos. Y cuando la gente logra la victoria sobre sí mismo,
es cuando realmente asciende a niveles espirituales altos. Por eso el apóstol dice, ya no tengo lucha, no tenemos lucha contra carne ni sangre. El tipo venció la carnalidad, ahora luchamos contra principados, contra potestades. Las fuerzas contra las que se enfrentan no son humanas, son suprahumanas. Para subir a ese nivel extraordinario en la guerra espiritual, el tipo tiene que haber logrado victoria sobre sus propios pecados personales. Y si no ha logrado la victoria, nunca alcanzará los altos niveles del espíritu. Así se va esta cosa. Por eso la gente vive entre que le pide perdón a Dios y que realmente prometen que van a reformar la vida y después se dan cuenta de que son absolutamente incapaces para lograr lo que se llama técnicamente la mutación. Pero estamos en el campo de batalla, estamos aquí. Ustedes pueden alcanzar victoria sobre sus vidas personales. Yo, cualquier otro, estamos aquí en este campo. Y lo que Dios quiere es que seamos victoriosos. Y que de esa manera nos libremos de todas las consecuencias de las metidas de pata que tiene la gente. La mayoría de los locos creen lo que te acabo de decir. Que si hacen algo indebido, le piden perdón a Dios, Dios los va a perdonar. Pero hay que tener mucho cuidado con las consecuencias. Porque esa cuestión generalmente no se escapa a nadie, salvo algunos que porque no sé por qué razón Dios les perdona los pecados y les evita las consecuencias. Pero es muy difícil que eso pase. La mayoría de la gente, el que la hace, la paga. Por eso hay que tener respeto a Dios. No es cuestión de andar con miedo, con esa cuestión terrible que te persigue como una sombra maldita por todos lados. Por eso tenéis que andar con miedo, pero tenéis que obedecer la palabra. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el miedo. Esa es la libertad de los que somos hijos de Dios. No estamos aquí para andar rodeados de fantasmas que te acechan y que te meten miedo hasta cuando estáis durmiendo. No. Ustedes están aquí para vivir victoriosos. Están aquí para vencer sobre toda tentación. Están aquí para decir lo que Cristo dijo. El diablo viene a mí, pero no tiene nada en mí. Esa es la vida del cristiano. Y cuando la gente vive así la vida te sonríe. Vaya a vivir 100 años como nada. Tus hijos van a ser bendecidos, tu mujer va a ser extraordinaria. Amén, aleluya. Vas a tener nietos bendecidos, los tipos te van a sorprender. Tus hijos serán como flechas que son lanzadas al futuro. Serán benditos, verás la gloria de Dios viviendo en tu familia, en tu gente. Donde vayas, la bendición de Dios irá adelante. Y es más, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso cuando los tipos andan metiendo las patas y viven por ahí a su manera en pecado, es difícil que el ángel de Dios ande al lado de esos tipos. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Que es distinto. Gente que vive una vida correcta. No tenéis que ser un loco que tenga alas en los omóplatos, ni que tenga una aureola arriba del cráneo, pero tenéis que ser un loco decente. Yo siempre digo a la gente, si vos venís a una iglesia evangélica como esta, vos no podéis ser el diablo vendiendo cruces. Está bien que seáis feos, pero no podéis tener cara de diablo, porque a veces en las iglesias hay gente que tiene esa característica. Todos los locos son feos, todos. Yo también. Pero no podéis tener cara de demonio. Porque esa cuestión, ese tipo de rostro que a veces se da en las iglesias, es de tipos que no han sido redimidos. Te dais cuenta, pero enseguida, de que tienen algo anómalo. Y se produce el rechazo porque esa cuestión es instantánea en estas sensaciones radares que Dios ha puesto en el corazón y en la vida de la gente. Hay otros que vos escucháis que andan cargados de fuerzas oscuras, demoníacas. Dios mío. Un amigo mío que es muy adicto a este tipo de estudios dice que los diablos, cada uno tiene un olor diferente. Yo me encontré con una señora de alto nivel espiritual que decía que los diablos tienen colores distintos. Y ella tenía la particularidad de tener una doble visión y descubría por el color de los diablos que la gente llevaba adentro el tipo de pecado que dominaba la vida de la gente. Los olores y los colores. Yo nunca he tenido la capacidad de percibir ni los olores ni los colores. Pero
Pero hay gente que son muy sensibles y tienen la capacidad de detectar ese tipo de cosas. Conocí el caso de un tipo especialista en este tipo de temas, que cuando la gente pasaba por el lado de él y percibía los olores de la gente. Pero no es porque el loco no se haya bañado, ni porque le faltó el desodorante. No, los olores de los pecados. Dice que cada pecado tiene un olor distinto. Y este tenía la capacidad de distinguir el pecado que dominaba la vida de una persona por el olor que el loco emitía. Yo lo vi. Extraordinario. Este es adúltero, decía. ¿Y cómo sabí? Por el olor. El adulterio tiene un olor definido. El olfatito del loco. Me dejaba impresionado con esos relatos. Entonces, cuando la gente vive con Dios, Dios le da capacidades extraordinarias, son sensores que solamente se logran cuando la gente camina con Dios. Si no, hasta el más pintado te puede meter la mano a la boca y jugar a la payaya con tu amígdala, que es una cuestión que pasa muy frecuente en los ambientes de iglesia, donde la gente simula, donde el tipo parece, pero no es la esencia. Hay que tener cuidado con la gente. Por su fruto los conoceréis. La batalla. Por el horario que tengo, ya me pasé 1 hora hablando de la batalla. Nos queda la carrera y la fe. 2 horas más. No, tranquilo. Algún día el Señor nos dará la oportunidad de volver, de tener la bendita alegría de compartir con usted un mensaje como este. Y seguramente hablaremos de los otros 2 capítulos que han quedado ahí. Solamente decir un par de cosas sobre el concepto de carrera y guardar la fe. La carrera es una competencia. Todas las carreras son competitivas. Los juegos que la gente inventa son todos de competencia. Acabamos de ver en París las Olimpiadas del año 2024. Competencia pura. ¿Quién es más rápido? ¿Quién pelea más fuerte? ¿Quién golpea más fuerte? ¿Quién gana el partido de fútbol? ¿Quién? Siempre es competencia. La carrera, la del Evangelio, no compite nadie contra nadie. ¿Y cuál es la gracia de esta carrera entonces? Una sola, llegar a la meta. Tú corres solo, no tienes rivales, ni competidores, ni enemigos, ni tipos que te metan palos a la rueda o anden acerruchándote el piso. No, no existe eso en la iglesia. Tu única exigencia, la que Dios impone, es que termines la carrera. No te dice ni a qué velocidad ir, ni cuánto camino recorrer. Una sola cosa es necesaria, termina tu carrera. Como dice el texto tremendo del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Esa es la carrera del Evangelio. Y guardar la fe, en inglés es la expresión keeper, el que sostiene, el que guarda, el que ampara, el que protege. La fe tiene que ser guardada, tiene que ser sostenida. Mantenerse en este camino de fe en situaciones a veces hostiles y difíciles es una de las grandes bendiciones que tiene el corazón de un verdadero creyente. Estamos aquí para la batalla, la más feroz de todas. Estamos aquí para correr una carrera donde no tenemos enemigos. Y esa es una de las grandes cosas que se conquistan cuando la gente tiene un corazón limpio. Porque estamos llenos de adversarios, de competidores, de locos que codician lo que la otra persona tiene. En el camino del Evangelio no hay rivalidades. Por lo tanto, el ideal de una iglesia, el modelo de una iglesia es que no haya gente que compiten unos contra otros. Porque el camino de Dios nos plantea la hermandad. Nos dice que todos somos compañeros, que no estamos aquí ni siendo mejores ni peores, sino iguales, como dice el cantante latino. Y esa es la verdad. Estamos aquí para ayudarnos, para sostenernos, para empujarnos juntos, para ayudar al compañero que a veces está en situaciones de debilidad. Vosotros que sois más espirituales, sobrellevad las cargas de los más débiles. Esa es la cuestión. No estamos aquí para ser rivales. Yo, por ejemplo, no tengo enemigos, porque no estoy en un campo competitivo. Ni tampoco estoy siendo una amenaza para nadie. No estoy aquí para serrucharle el piso ni a los predicadores, ni a los pastores, ni a nadie. Soy un tipo libre, no tengo enemigos de ningún tipo. Y por lo tanto, vivo muy feliz. Porque cuando la gente tiene adversarios y enemigos, opositores, tipos conspiradores, hasta de la sombra los tipos tienen miedo. En cambio, los hombres libres no tenemos enemigos.
porque tampoco tenemos nada que la gente nos pueda arrebatar. Vivir la vida así como Cristo la vivió. Como Pablo dijo, el que tenga todo sea como el que no tiene nada, y el que no tiene nada sea como aquel que lo tiene todo. Esa es la tesis del apóstol. La gente feliz es la que se despoja. Sí, la causa, la razón basal del dolor humano, te lo dicen los grandes pensadores del mundo y de la iglesia también, es la codicia. Cuando la gente tiene codicia, anhelos a veces frustrados, anhelos insatisfechos, el tipo se vuelve muy complejo, porque vive desilusionado y piensa que otros han contribuido a ese sentido de derrota que lleva en el alma. Pero cuando tú no tienes codicias y cuando estás completo delante de Dios porque nada deseas, es cuando se alcanza la máxima felicidad. Por eso Cristo nos invita a despojarnos de todo. Y esa cuestión es muy difícil. Siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Cuando la gente lo miró en esa época tremenda, cuando multiplicó los panes y los peces en el desierto 2 veces, los tipos dijeron, queremos una tercera demostración del poder del Mesías. Y Jesús les dijo, muchachos, acá no hay una tercera multiplicación de panes y pescados. El que quiera comer panes y peces, vaya y labure. Trabaje. Los tipos se desencantaron, lo abandonaron, se fueron. Porque no había más milagros. Y Jesús les dijo, no va a haber otra ocasión en que multiplique los panes y los peces. Se fue la gente. Por la montaña para abajo, como hormigas en un desfile de tipos decepcionados. Y aparece la palabra de Jesús mirando a sus discípulos. ¿Y ustedes por qué no se van tan bien como esos otros? Y la respuesta, esa respuesta monumental del apóstol Pedro, que le sale del fondo del alma. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Qué bueno! Para aplaudirlo al loco, porque hay algo de Dios que le hace que esa palabra brote de su corazón, porque esa es la esencia. ¿A dónde iremos? Por eso cuando la gente llega a estos límites de ser agradecido con Dios y con la vida, es como dicen los grandes pensadores, el hombre más rico del mundo no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Esta noche deberíamos preguntarnos, ¿cuánto necesitáis vos para ser feliz? A lo mejor hay gente que tiene mucho dinero y están enfermos. Esa cuestión la vemos. ¿Cuánto necesitáis para ser feliz? Por eso cuando ustedes están como están, Dios los tiene vivos, sanos, o por lo menos dentro de un nivel en que se pueden desplazar, mover, trabajar. Esa cuestión es una riqueza inmensa. Siéntete millonario, viejo. Agradecido con Dios, no estoy pidiendo cuestiones que no tenís. Agradécele a Dios por lo mucho que te ha dado. Olvídate de andarle pidiendo cosas a Dios. Agradécelo por lo que el Señor te dio. Y cuando la gente agradece a Dios, la bendición de Dios fluye. Porque a los tipos agradecidos, hombres y mujeres, Dios les da mucho más que lo que les ha dado. Por eso todos nosotros estamos invitados a darle gracias a Dios permanentemente. Como dice el Salmo, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso esta noche es noche de triunfo. Usted no tenga miedo, ¿no? Y las situaciones que están pasando pueden ser completamente revertidas. Incluso cuando hablamos de este tipo de temas se pueden producir sanidades, milagros tremendos, lo hemos visto. Claro. Tenés que decirle algo a Dios esta noche. Señor, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Es lo que Dios te pide. ¿Qué le das a Dios? La vida es un negocio y cuando Dios nos llamó para un buen negocio. La pregunta no es cuánto voy a ganar con Dios. La pregunta es al revés. ¿Cuánto Dios gana conmigo? Cuando tú te preguntas eso, entonces hay que darle respuestas al Eterno. ¿Cuál es la ganancia de Dios con mi miserable pellejo? En otras palabras, ¿qué ha ganado Dios con salvarme? Pregúntate eso. Te van a dar ganas de comprometerte y trabajar para Dios con una fuerza impresionante.
Y cuando el corazón humano se compromete delante de Dios, la bendición de Dios fluye. Pero tenéis que trabajar para recibir el premio. Como algunos tipos, no podía ser como algunos tipos que he conocido en mi vida de predicador. Van y se postulan a un trabajo y lo están chequeando ahí los psicólogos laborales y una de las primeras cosas que preguntan es ¿cuánto me van a pagar? Loco, todavía no está trabajando y pregunta por el sueldo. ¿A vos te parece normal eso? Seguramente, pero a los ojos de los empleadores esa cuestión es lo que más les molesta. ¿Cuánto me vais a pagar? Y la otra cosa, preguntan, ¿y cuándo son las vacaciones acá? Mira el vago, todavía no trabaja un día y ya está pensando en vacacionar. La gente así con Dios. A ver, ¿qué gano yo con servirle a Dios? Y lo otro, ¿y cuándo viene el Señor para llevarme a su reino? Estos vagos no han trabajado nada y esperan que Dios les dé un premio eterno. No, la gente es cara dura. Yo nunca me atrevería a preguntarle a Dios ni cuánto me va a pagar ni cuánto son las vacaciones. La única consigna es la palabra tremenda de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. La palabra monumental de Isaías. Heme aquí y envíame a mí. La palabra tremenda de los que servimos a Dios, Señor, pase lo que pase y venga lo que venga, a pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy y a pesar de lo que resultare ser en el futuro, a pesar de mis batallas perdidas y a pesar de todos los pecados que cargo en mi alma, Señor, cuenta conmigo. Eso es lo que Dios quiere escuchar hoy, sin condiciones. Nada de decirle a Dios, Señor, si me respondes te sigo. Aunque Dios no escuche tu plegaria y aunque Dios no te dé lo que deseas. Síguelo. Porque no estamos aquí para servirlo por lo que nos da, sino que estamos aquí para servirlo por lo que Él es. Amén. Un momento breve de oración. Incline su corazón tal como está. Señor, esta palabra tuya que me impacte el alma, porque todos queremos ver días mejores. Queremos que la vida sea mejor que la que hemos tenido. No queremos tener ni conflictos ni problemas. Queremos que haya luces verdes en todos los semáforos de la esquina de la vida. Y eso se puede lograr solo con tu gracia y tu misericordia. Enséñanos a contar nuestros días, a fin de que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a vivir una vida de acuerdo a tus cánones, a tu exigencia. Danos la sabiduría para andar inteligentemente por la vida. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Señor, llena la vida de todos nosotros que somos tu pueblo con estos dos grandes valores que tiene la existencia. La sabiduría de Dios en el temor de Jehová y la inteligencia que nos hace huir de los caminos pecaminosos y peligrosos. Danos la alegría de ser un pueblo que honre tu nombre, que te alabemos con toda la esencia de nuestros corazones. Te rogamos, Señor, ven a vivir con nosotros, en nuestros corazones, con nuestras familias, con nuestros hijos. Señor, ven incluso a la casa física que vivimos, que cuando la gente entre a la vivienda que tenemos, la gente experimente algo que experimentan muchas personas. Este lugar es distinto, es diferente. Las paredes, los caminos, los lugares, el alojamiento de la casa, incluso el plato en que tomamos la comida diaria, tiene algo extraño, bendito y maravilloso. Señor, impregna la casa en que vivimos de tu presencia, de tu aroma. Y trae sobre nuestros corazones, Señor, sanidad. Sánanos, Señor, de todas las enfermedades que la gente pueda llevarse. Que esta noche haya un milagro en alguien, que reciba un milagro tuyo por la fuerza de esta palabra. Porque la Biblia, amigos míos, ha dicho, si haces lo que la ley ordena, si eres fiel a estos preceptos y si guardas mis mandamientos, esta es la palabra inequívoca, bendita, gloriosa, eterna. Jehová alejará de ti toda enfermedad. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Con todo el corazón la creemos.
ni plaga tocará tu morada, porque la presencia de Dios solo trae bendición y salvación sobre la vida de su pueblo. Amén. Que Dios nos bendiga. Ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes. Y quisiera darle las gracias a las personas maravillosas que están dirigiendo esta área de reconciliación aquí en la ciudad de Coronel, particularmente a nuestro anciano don Juan Vázquez. Que Dios te bendiga, Juancito, y a toda la gente que han venido de lejos para compartir la palabra del Señor con todo el corazón. Muchísimas gracias. Gracias por acá.